José María Luna, Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. ¿Qué tal? Muy buenos días. Javier, muy buenos días. El IBEX, por encima, como decíamos, de los 10.100 enteros en una Navidad a la que no sé si el rally ya se nos ha acabado. No, yo creo que el rally todavía continúa. Este pánico comprador, al hilo de lo que comentaba el anterior analista, ese pánico comprador, este miedo a perderse el rally, lo que ha hecho ha sido pues que muchos inversores que estaban con posiciones en liquidez pues se han ido aupando a las subidas, y algunos que estaban en posiciones cortas, bueno, pues la necesidad han tenido que hacerle una virtud en cuanto a tener que cerrar posiciones, y eso ha hecho que los mercados hayan continuado pues ese rally que se prolonga durante bastantes semanas. Evidentemente la situación, el dibujo de la situación ahora mismo, no cabe duda que puede ser de cierta complacencia después de esas subidas tan fuertes, pero también es verdad que los índices de inflación hoy por hoy continúan moderándose. Estaremos muy atentos hoy al deflactor del consumo privado del mes de noviembre, sobre todo de la parte subyacente, que es un indicador que gusta mucho a la Reserva Federal Norteamericana, para calibrar pues esas palabras que fueron un gran catalizador de subida a los mercados de acciones, tanto en la parte norteamericana como, por supuesto, en el resto de los mercados. Quizás el eslabón que sigue fuera de la subida sigue siendo el mercado chino. Hemos visto hoy de nuevo el mercado de Hang Seng como de nuevo ha vuelto a corregir, con lo cual China sigue siendo ese eslabón débil frente de las grandes bolsas que continúan ese ímpetu alcista. Pero no solo en los mercados de renta variable, estamos viendo enormes flujos de entrada y de buen comportamiento en los mercados de deuda, sobre todo la deuda corporativa, cada vez con algo más de duración, precisamente por esa esperanza de aterrizaje suave. Viendo los datos de empleo ayer en Estados Unidos, en las peticiones de subsidio de desempleo, que fueron ligeramente inferiores a las que descontaba el mercado, de momento la razón la llevan los que ven el vaso medio lleno en lugar de verlo medio vacío. Con lo cual, ese cóctel de posibilidades de un aterrizaje suave, al menos en la economía norteamericana, y en paralelo una moderación en los datos de inflación, es lo que de momento sigue sosteniendo, como la ilusión de hoy, el día de la lotería, sigue sosteniendo por ahora los mercados financieros. Estoy de acuerdo con el analista que hablaba anteriormente a mí en cuanto que no sé si en enero o cuándo puede venir algún susto. A mí quizás lo que más me preocupa es la retirada de liquidez que se está produciendo por parte de los grandes bancos centrales. Estamos hablando de que la propia Reserva Federal Norteamericana está retirando liquidez en estos momentos en el sistema financiero, que ha sido un gran catalizador al menos de no un mayor deterioro en los peores momentos de los índices bursátiles, y también, por supuesto, ha sido catalizador en las subidas, como podíamos ver en el mes de noviembre. El mercado se está desacoplando, seguimos viendo subidas en los índices, pero la retirada de liquidez está ahí. En algún momento determinado eso sí podría hacer cierto daño al ímpetu que en estos momentos hay, al menos en los mercados de bolsa. Con lo cual, de momento, lo que nos queda es aprovechar la fiesta, pero es cierto que de cara a 2024 probablemente hay dos palabras que nos van a tener que ser quizás pilares de nuestra estrategia. Por un lado, cierta cautela, y la segunda es búsqueda de rentas. Yo creo que esta segunda variable será muy importante, que se podrá evidentemente apoyar tanto en la parte de deuda corporativa, sobre todo cuando tenemos tires interesantes y sobre todo cupones en algunos casos de bonos, sobre todo de empresas de calidad que nos puedan aportar valor, y también, por supuesto, en compañías que de forma no excepcional, no por elementos excepcionales, sino de forma por su propio negocio, puedan seguir generando rentas, sobre todo por la parte del dividendo. En un contexto, como comentaba José María, en el que ya los bancos centrales empiezan a decir que sí, que los tipos van a bajar. Ninguno se atreve a dejar sobre la mesa un calendario, un cronograma fijo. Luis de Guindos, ayer el vicepresidente del Banco Central Europeo, avisaba, todavía es prematuro decir que vamos a empezar esa flexibilización del endurecimiento monetario. Luego teníamos a gobernadores como François Villeroy de Galhau, el de Francia, también decir la semana pasada que hay que mantener la cautela. Nagel avisarlo a principios de esta en una entrevista.
Esta prudencia va a marcar el pulso del mercado en los meses que entran, en el 2024, con todos los indicadores que ya parece que nos dicen. Va a haber recesión técnica casi seguro. En la eurozona, la primera desde la pandemia, en Reino Unido acabamos de ver el dato de PIB. La desaceleración está clara y la parte de los servicios tiene la culpa. Claro que sí. Yo creo que la realidad se va a imponer a las pretensiones de los grandes bancos centrales. Incluso esta semana hemos conocido los datos de inflación en el caso del Reino Unido, donde han sido menores de los que se esperaban. Es decir, ha habido una menor presión inflacionista cuando el Reino Unido era una de las zonas de Europa donde precisamente la inflación era un gran problema para el Banco de Inglaterra. Por un lado puedo comprender el tratar de rebajar ese ímpetu o que el mercado le vaya marcando calendario a los bancos centrales, sobre todo la parte europea. Pero desgraciadamente en Europa efectivamente se dan una serie de circunstancias. Una es una desaceleración de la economía mucho más acentuada que en el caso de Estados Unidos. Y por el otro lado tenemos que ese desacoplamiento en el discurso de los dirigentes de los grandes bancos centrales, tanto el Banco Central Europeo, también por supuesto el Banco de Inglaterra, pero me centro en nuestro Banco Central Europeo, se desacopla ese discurso respecto a la Reserva Federal, lo que ha hecho en cierta manera que el euro pues viéramos un movimiento de apreciación respecto a la divisa norteamericana. Eso tampoco le viene especialmente bien, sobre todo para determinadas actividades europeas, sobre todo la parte de exportación, en un entorno, en un contexto de desaceleración mundial, en un entorno donde China no es un motor que esté sumando y hay economías europeas que dependen en cierta medida no solo de lo que ocurre en Europa, sino también de lo que ocurre en el sudeste asiático. Quizás esa cautela se debería ellos mismos de esa medicina también aplicar, y yo creo que deberían de ser mucho más realistas de lo que ocurre en estos momentos en Europa. Yo creo que en el caso de Estados Unidos están siendo quizás más realistas o quizás más impetuosos en cuanto a que no en tanto a marcar un calendario de bajada de tipo de interés, pero sí en cuanto a su pretensión de bajada de tipos a tenor de los datos, sobre todo de inflación, no tanto en cuanto al crecimiento económico, que de momento muestra una mayor resiliencia frente a la economía europea. Pero en el caso de Europa, me da la sensación de que por más que ellos, en el caso del Banco Central Europeo, insisten que no van a bajar el tipo de interés, o por lo menos no en cuanto a que no van a bajar el tipo de interés, sino que van a tardar en hacerlo, quizás la realidad al final les haga bajar tipo de interés y quizás con mayor intensidad de la que en estos momentos se está pensando ahora mismo en los distintos mercados, tanto los mercados de bolsa, de deuda y por supuesto en el mercado de divisa. Pues veremos hacia dónde nos encaminamos. José María Luna, como siempre un placer, buen día y buen negocio. Buen día, buen negocio y feliz Navidad a todos.